El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley para regular a los trabajadores de plataformas digitales, y para hablar sobre este tema le damos la bienvenida en esta edición central a Valeria Milman. Vale, un gusto, bienvenida. ¿Cómo andas, Ro? Muy bien. Nos encontramos por acá. De recibirte en este escenario. Muchas gracias. Esta vez no siempre en día a día, que es como estamos acostumbrados. Obviamente, bueno, las dos son mi casa, BTV es mi casa. Por supuesto. Está bien igual. Adelante. Bueno, Ro, este proyecto entró el año pasado, en septiembre, al Parlamento, a la Comisión de Legislación del Trabajo. En diputados todavía no se comenzó a discutir, pero bueno, está ahí y se espera que en esta legislatura se pueda abordar. Según el gobierno, es un proyecto disruptivo y creativo que está por encima de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Está dirigido a las empresas titulares de plataformas digitales, aquellas como nosotros, las que más conocemos, como Pedido Ya, Rappi, Uber, Cabify, que son las que están acá en Uruguay. Puede haber otras también, que se encargan de eso, de entrega de bienes o también del transporte urbano y oneroso de pasajeros. En Uruguay, según cifras no oficiales, son más o menos 8.000 los trabajadores, que no hay cifras oficiales, por eso digo, según cifras no oficiales son 8.000 los trabajadores de plataformas digitales. Es un universo bastante variado y ahora vamos a estar compartiendo un poquito más. Una de las premisas de esta iniciativa es que ellos tengan una protección social con derechos básicos que no tiene, tienen que estar al margen de lo que es la calificación jurídica del vínculo, como llaman ahora los abogados que vamos a escuchar, que es si son trabajadores dependientes o independientes. ¿Ah? Bueno, a propósito de este tema, no sé si tenés algo más para agregar. Sí, no, está bien, Ro. Sí. Quería preguntarte qué es lo que opinan los protagonistas de esta instancia legislativa que se está generando. Pudimos dialogar con un abogado de Pedido Ya, con Rodrigo Turturielo, que Pedido Ya está radicada acá en Uruguay, es una empresa uruguaya, de hecho, que después fue vendida. Y bueno, con Uber no quisieron dar declaraciones a propósito del proyecto, pero lo que sí hablamos con Rodrigo es cuál es el vínculo que tienen hoy en día con los trabajadores y bueno, cómo se da ese vínculo también previo a consultarles sobre este proyecto. Si te parece, escuchamos un tramo de Rodrigo. Unos 2.400 más o menos que trabajan por todo el Uruguay. Nosotros tenemos dos modalidades. Pedido Ya comienza con la modalidad de trabajo dependiente y al día de hoy quedan unos 30 repartidores dependientes y el resto, es decir, los 2.370 más o menos, están en un régimen de arrendamiento de servicios. Son independientes. Los dependientes tienen el régimen de cualquier empleado. Los independientes, nosotros les exigimos que para prestar servicios para nosotros tengan un contrato firmado, tengan abierta su empresa, nos facturen todos los meses y por ende, al tener una empresa unipersonal abierta, tienen la posibilidad de acceder al FONASA y tener cobertura de salud. Además, les exigimos un seguro contra accidentes en forma adicional al SOA, que es obligatorio para circular en la calle. Entonces, tienen también cobertura por ese lado. Bueno, Rodrigo también decía que lo que más utilizan y lo que les sirve a los trabajadores es este modelo de independientes. Bien, ahora vamos a la vereda de enfrente para consultarte sobre cuál es la opinión de Pedido Ya, en este caso, sobre esta iniciativa que se expone en el Parlamento Nacional. Bien, además de Rodrigo, como les comentaba, tuve la oportunidad de hablar con dos abogados de Derecho Laboral, con Matías Pérez del Castillo y con Gustavo Gautier, que también es experto en trabajo y en plataformas digitales. Y bueno, vamos a escuchar primero lo que decía el abogado Rodrigo Turturielo y después a los abogados. Vemos como algo súper positivo el hecho de que haya una regulación. Pedido Ya nace como una empresa uruguaya e invierte en Uruguay desde hace muchos años, y el hecho de que haya una regulación que dé seguridad jurídica y que permita en forma legítima utilizar una u otra modalidad de contratación, lo vemos como algo súper positivo. E incluso nos da la posibilidad como empresa de tomar acciones como las capacitaciones, como la posibilidad de darles el seguro del Banco de Seguros del Estado, que vemos como algo súper positivo. Bueno, como decíamos, desde el gobierno señalan que es un proyecto que permite garantizar derechos de mínima, derechos básicos, pero a su vez también están abiertos a recibir a empresas como las que mencionábamos que estaban instaladas. Pérez del Castillo, que es el abogado que les comentaba que habíamos hablado, destaca varios aspectos, sobre todo la naturaleza del vínculo, y asegura que el proyecto fue también consensuado en el Consejo Superior Tripartito. Vamos a escucharlo. Establece un piso mínimo de derechos, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores autónomos, que es un poco lo que postula la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Que para estos trabajadores, para esta nueva forma de trabajo, la legislación les reconozca derechos básicos o derechos de mínima. Y para los que serían dependientes, se establece algunas regulaciones sobre la remuneración, sobre la jornada de trabajo y los descansos. Y para los que serían autónomos, reconoce derechos colectivos del trabajo, reconoce derechos vinculados a la seguridad social y a cuestiones previsionales.
Bueno, en tanto, Gautier asegura que esto se está planteando como prioridad en la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ver qué decía. Hoy está en debate en el mundo, en todas las jurisdicciones o en todos los países donde hay trabajo a través de plataformas digitales, y es un tema que está en discusión en la Organización Internacional del Trabajo, al punto de que se acaba de colocar en el orden del día de la Conferencia Internacional del año 2025 la regulación a través de una norma internacional, como puede ser un convenio internacional o una recomendación. Eso no se sabe hasta último momento qué es lo que puede llegar a emerger de la conferencia. Y vale agregar que esta iniciativa tiene aspectos que resultan novedosos, por eso vamos a pedirle a Vale, por favor, que amplíe y que nos detalle cuáles son. Bien, Gustavo Gautier señalaba que son el derecho a la explicación y la transparencia de algoritmos. Vamos a escuchar al abogado a ver qué decía. En general podría situarse el tema, la novedad en lo que la OIT denomina la gestión algorítmica. Y que esto, la propia OIT reconoce que hay un vacío normativo, incluso en las normas internacionales del trabajo. Y ahí está, por un lado, el derecho de los trabajadores a saber si están siendo monitoreados por sistemas automáticos de monitoreo, por un lado, y también si las decisiones que afectan su trabajo, la prestación de las tareas, incluso la desvinculación o la dada de baja de la plataforma, también se adopta a través de sistemas automatizados. El proyecto establece este derecho y también qué tipo de información y a través de qué medio las plataformas se lo tienen que proporcionar a los trabajadores para poder conocer a qué tipo de control están sometidos. Eso por un lado. Por otro lado, se consagra el derecho a la explicación, en el sentido de que, por más que el proyecto admite que hay decisiones importantes que puedan ser tomadas por algoritmos o automatizadas, se consagra el derecho de que el trabajador pueda pedir una explicación, por un lado, de por qué se tomó y cómo se toma la decisión por parte del algoritmo, y que esa decisión tenga que ser explicada por una persona física. Esta es un poco la novedad, y que esa persona tenga que tener la autoridad y el conocimiento de la situación suficiente para poder considerar las explicaciones o la defensa que pueda tener el trabajador frente a determinada decisión automatizada que se tomó por parte del algoritmo. Bueno, ahora vamos a compartir la opinión de Rodrigo Turturielo sobre esto, sobre el derecho a la explicación y la transparencia de algoritmos, a ver qué es lo que está haciendo Pedido Ya o cómo le implicaría, si esto se aprueba, alguna transformación, algún cambio en la política de la empresa. Nosotros hoy en día ya cumplimos con esos artículos. El proyecto tiene un capítulo para dependientes, otro capítulo para independientes y otro capítulo común. Nosotros, en su gran mayoría, el proyecto ya lo cumplimos porque, bueno, como empresa también somos pioneros en lo que es formalización, en lo que es poder ofrecer capacitaciones, porque entendemos, como te decía, que es súper importante y que los repartidores realmente son súper importantes. Todo lo que tiene que ver con la explicación a los repartidores siempre está. Nosotros tenemos un diálogo súper fluido con ellos. También, como te decía, damos capacitaciones obligatorias para los dependientes, pero voluntarias para los independientes que quieran capacitarse. Se hacen a través de INEFOP. La transparencia de algoritmo es lo mismo. O sea, nuestro algoritmo lo único que hace es asignar al repartidor que sea más eficiente, el que esté más cerca y que tenga un vehículo acorde para recorrer la distancia del pedido. Otro de los artículos tiene que ver con el derecho a la libertad sindical y también a la negociación colectiva. Pero, ¿qué novedades se presentan en estos dos aspectos en particular? Sí, Ro, si bien en Uruguay no hay un sindicato o de repartidores o de Uber o conductores de aplicaciones, sí hay asociaciones, pero al momento no hay una negociación colectiva como tal en el Ministerio de Trabajo. Esto sí introduce un beneficio para aquellos trabajadores autónomos o independientes. Vamos a escuchar a Rodrigo Turturielo y también a Gustavo Gautier. Eso es en línea con lo que dice la OIT. Nosotros, desde antes del proyecto, que lo respetamos. Si bien no hay un sindicato propiamente dicho de independientes, sí se nos han acercado varias asociaciones o grupos a plantear
cuando subió la nafta, por ejemplo, querían un ajuste de las tarifas o otros problemas que ven en la operación, mejoras que quieren proponer a la aplicación. Como te contaba hoy, tenemos talleres que se hacen en forma recurrente, donde los repartidores pueden venir a dar su opinión, a buscar soluciones. Tenemos un intercambio muy rico y bueno, es una dinámica que venimos llevando desde hace muchos años, con lo cual el hecho de que puedan negociar colectivamente para nosotros no introduce ningún cambio, no es una novedad, hoy en día ya lo hacemos. El proyecto establece es que también los trabajadores autónomos tienen el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, un poco en línea con la opinión de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que dice que los convenios fundamentales 87 y 98, sindicación y negociación colectiva, son aplicables a los trabajadores autónomos también. Para que esa negociación colectiva sea posible, naturalmente que las plataformas van a tener que designar a un representante que del lado de las empresas se pueda sentar a negociar condiciones de trabajo o un convenio colectivo con los sindicatos tradicionales de trabajadores dependientes o con asociaciones de conductores de aplicaciones, por ejemplo, como existen en el Uruguay. Si bien este rubro de las plataformas digitales es relativamente nuevo, quiero saber qué sucede en este caso con la conflictividad, también con los eventuales o posibles juicios laborales. Bien, Ro. Desde Pedido ya nos dicen que ellos no tienen juicios laborales al momento. Si tienen, es alguna o dos instancias en jurisprudencia con jueces laborales, pero que en general los repartidores están contentos o a gustos y tienen como ese feedback que él comentaba de poder ir a hablar mismo en la empresa o las capacitaciones y tener un contacto un poco más directo. Bueno, hablábamos de esto también con el abogado y con Gustavo Gautier, que nos explicaba un poquito más. Y la jurisprudencia que hay por ahora en el Uruguay, que ha fallado exclusivamente respecto de casos de Uber, son 4 juicios, en 2 instancias, todas las sentencias han dicho que son dependientes, que son trabajadores dependientes. Hay creo que en trámite algún juicio de repartidores que todavía no ha tenido sentencia, pero los 4 juicios han salido favorables a los trabajadores dependientes. Nosotros no tenemos conflictividad porque justamente apuntamos a que el repartidor esté contento prestando servicios para nosotros. Tenemos un índice de satisfacción muy alto, de los más altos de la región, en lo que tiene que ver con la experiencia del repartidor en la plataforma. Y bueno, creemos que es la mejor manera también de evitar esos conflictos. Si una persona está contenta, está conforme con el modelo, no va a llegar a juicio. Los juicios son cuando las partes no se pueden poner de acuerdo. Bueno, veíamos información vinculada a los repartidores y qué sucede en el caso de las aplicaciones que tiene que ver con el transporte de pasajeros. Bien, Ro. Hoy en día acá en Uruguay está Uber y Cabify como estas empresas. Desde la Intendencia de Montevideo no me proporcionaron los datos oficiales. Lo que yo tengo es extraoficial, que igual lo voy a comentar. Son 1.700 permisarios. Los permisarios es el permiso para poder conducir un auto y llevar pasajeros. Pero un permiso sirve para 2 personas. Por ejemplo, un auto lo pueden manejar 2 personas. O sea que si yo hablo de 1.700 permisarios aproximadamente... Se duplica. Ahí está, se duplica. En sí, en la Intendencia de Maldonado, que es donde también está Uber instalado desde hace varios años, ellos sí tienen 93 permisos con autorización y también inspeccionados. Y hay una lista de espera que me dijeron que no es mucha, pero bueno, eso es lo que tiene que ver con Uber, que como te decía al principio, ellos no quisieron dar declaraciones públicas sobre este proyecto, que como decía, todavía está recién en comisión, no se empezó a tratar. Hay optimismo desde el gobierno de que se haga para este periodo legislativo. Bien, ¿tenés algo más para agregar? Porque tenés una... Sí, es lo último. Correcto. Esta iniciativa, lo que me decían los abogados, incluso desde el gobierno, es que es similar a una ley que existe en Chile, que ante la consulta si este proyecto podría hacer que las empresas se vayan de Uruguay o que dejen de operar, Matías Pérez del Castillo, que lo veíamos al comienzo, me decía lo siguiente. Al contrario, yo creo que es una propuesta que viene a dar seguridad jurídica, mejora de sobremanera la situación en comparación con lo que sucede ahora, que a falta de norma está esa discusión, ¿no?, sobre si estos trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica, pero también lo que tiene que ver con los derechos de mínima. Entonces acá la propuesta viene a establecer esos derechos de mínima y viene a reconocer que puede ser legítimo una forma de trabajo autónoma,
¿no? Por supuesto que si en los hechos esa forma de trabajo autónoma resulta ser una de un dependiente encubierta, hay un juez laboral que puede descubrir esa relación, como sucede con cualquier forma de trabajo. Pero al contrario, en la medida que se reconoce la posibilidad del trabajo autónomo, se le da seguridad jurídica a las empresas que acuerdan las condiciones con los riders o con los conductores de esa forma, y que en los hechos la relación se da genuinamente como una autónoma. Bien, vale, completo este informe. Muchas gracias por la información. Súper interesante como siempre, con aportes que muchas veces no tenemos ni idea o directamente desconocemos, así que gracias. Bueno, gracias, Ro, por recibirme. Por favor.